Ya estamos acá de regreso con Óscar Valderas, quien es periodista, está enfocado también en seguridad pública y crimen organizado. Óscar, buenos días, ¿cómo estás? Hola Carolina, qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Pensamos que es muy importante esto que está ocurriendo a nivel nacional y esto que ocurrió en Querétaro este fin de semana pues nos ha dejado muchísimas dudas. Hemos estado también pues de cerca viendo cómo tú has abordado estos temas y queríamos justamente preguntarte cuál es tu perspectiva de lo que ocurrió. Mira, lo primero es que el cuento de la ciudad de Santuario, que es un cuento que principalmente se narra en Yucatán y en Querétaro, como si fueran estados que son inmunes a la violencia que se ha desatado tras la mal llamada guerra contra el narco, pues es un relato falso, ¿no? Lo que vimos lamentablemente el 9 de noviembre en el bar de Cantaritos con la masacre que dejó 10 personas asesinadas como resultado de una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y una escisión del cártel Santa Rosa de Lima, pues te cuenta que en realidad los grupos criminales han mantenido una presencia importante en Querétaro desde hace varios años, tan importante que pueden cometer una masacre de ese tamaño y que hoy, 13 de noviembre, todavía no hay un caso armado que nos permita llegar hasta los responsables. Además, para esto, Carolina, pues quienes nos dedicamos a estudiar el tema de crimen organizado, hemos aprendido a ver alertas tempranas que nos pueden ayudar a desmontar estas narrativas de Ciudad Santuario, y estos indicadores suelen ser casi los mismos para otros estados. Uno, si cuando uno observa que en una ciudad supuestamente pacificada hay un alto número de personas desaparecidas, se habla entonces de que hay un problema grave de criminalidad que tal vez no esté expresada de manera abierta en las calles, pero que sí está ocurriendo en esas zonas. Y Querétaro es un ejemplo lamentable de esto. Desde hace al menos 15 años, colectivas de madres y familiares que buscan a sus seres desaparecidos han apuntado que en Querétaro hay una grave crisis de desaparecidos. Y si tú y el auditorio nos hace el favor de ir al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es un registro público en el que se puede entrar googleando, uno va a encontrar que la capital de Querétaro está desproporcionadamente mucho más alta en número de desaparecidos que otros municipios queretanos. Es decir, algo en particular sucede en ese lugar. Y luego, Carolina, hay un segundo indicador que por lo general nos avisa que hay algo muy grave ocurriendo. Y esto es el robo de vehículos, específicamente el robo de vehículo privado o el de motocicleta. ¿Por qué? Porque cuando un grupo criminal quiere realizar algún tipo de masacre, secuestro, extorsión generalizada en alguna colonia, pues necesita vehículos robados para poder cometerlo. Entonces, cuando la estadística de robo de vehículos de motocicleta crece de manera desproporcionada, es, digamos, una especie de aviso de previo de que se van a cometer delitos de alto impacto en los próximos 2 a 3 meses. Y eso es lo que también hemos visto en Querétaro. Entonces, digo, estos dos indicadores nos permiten decir que el cuento de la ciudad santuario o del estado santuario, pues realmente ya no se puede contar de esa misma manera. Óscar, ¿y a qué atribuyes justamente esta narrativa o esto que tú llamas el cuento de la ciudad santuario? ¿Qué es lo que haría falta como justamente que mediáticamente se abordara más? ¿O qué es lo que pasa como para justamente construir este pues mito quizá de que hay zonas en las que no está el crimen organizado? ¿O cómo lo ves tú? Yo creo que la sociedad lamentablemente ha seguido el guión del crimen organizado y nos repetimos frases de manera cotidiana para justificar que el crimen organizado se infiltre en nuestras comunidades sin que haya consecuencias. Tú seguramente lo has escuchado también en el auditorio, muchas veces que nos repetimos, es que aquí viven los narcos y sus familias, por eso no nos hacen nada. O de repente decimos, no, pues es que se pelean allá, pero aquí son buena onda. No, es que aquí tiene a sus hijos, entonces por eso está tranquila la ciudad. Y esto lamentablemente lo único que hace es que normaliza la presencia de los grupos criminales, y cuando menos nos pensamos, ciudades donde decían aquí no pasa nada porque aquí viven, como le pasó a Monterrey, como le pasó a Irapuato, como le pasó a Querétaro capital, pues se dan cuenta que en realidad ese es un falso consuelo, que los grupos criminales no respetan dónde están
y tan no respetan dónde están, que por ejemplo Culiacán hoy es un polvorín, justamente porque ahí viven las familias de los narcotraficantes. Yo diría que ese es un primer factor, normalizar o al menos justificar la presencia del crimen organizado en nuestras ciudades. Segundo, claro, tiene que ver con que muchas veces hay un control mediático importante. No hay que olvidar que los colegas en los estados están muy vulnerables en temas de salarios, en temas de protección, y muchas veces una manera de mantenerse a salvo, no lo justifico, pero lo entiendo, pues es apegarse a la narrativa del gobierno. Y al gobierno, pues evidentemente le conviene pensar o hablar de que todo está perfecto y de que nada está pasando dentro del municipio. Y un tercer factor que permite que esas ciudades santuario continúen con estos cuentos, pues evidentemente es los controles políticos, ¿no? Nos encontramos con que en estos lugares sigue habiendo cacicazgos, sigue habiendo familias tradicionales que esperan que el negocio, sus inversiones, no se van afectadas por la realidad del crimen organizado. Y entonces hacen todo tipo de tretas para impedir que los resultados reales de la falta de seguridad, que los colectivos de desaparecidos o que muchas otras noticias no salgan a la luz. Me parece que esos son los componentes de la mentira de la ciudad de santuario. Ok. Oscar, y una última pregunta. Seguramente pues has estado al tanto de esta Estrategia Nacional de Seguridad que ayer anunciaron en Palacio Nacional. En general, en la manera en la que ha abordado ahora el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y como ha dado también contestación a esto que ocurrió en Querétaro, lo que está pasando en Chilpancingo, en Culiacán, en tu perspectiva como especialista, digamos, en crimen organizado, ¿cómo ves esta respuesta? Pues mira, me parece que es una respuesta, al menos a mí me parece que va en el sentido correcto. Okay. Este plan que tiene Omar García Harfuch de iniciar varias reformas constitucionales, específicamente el artículo 21 y el artículo 30, para dotar de una fortaleza de inteligencia policial y nuevas tecnologías para perseguir delitos, creo que es algo que tenemos durante años exigiendo que se haga y no habíamos encontrado un perfil lo suficientemente técnico para hacerlo. Pienso, por ejemplo, en una Rosa Isela Rodríguez, que el sexenio pasado fue la secretaria de Seguridad, que si bien me parece que hizo un trabajo loable, no era un perfil técnico, no era un policía o no era una persona que haya estudiado de manera previa ese tipo de tareas. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues teníamos como un supersecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que tampoco tenía ninguna formación policíaca y que más bien venía a fortalecer al grupo político de Hidalgo. Y bueno, ni se diga en el sexenio de Felipe Calderón, que tuvimos al lampón de Genaro García Luna conduciendo los destinos de seguridad del país. Creo que en este caso, al tener un Omar García Harfuch, que sí es un policía de carrera, que además se ha formado en las instituciones policíacas y con buenos resultados en la Ciudad de México, nos permite pensar que hay una nueva era de inteligencia en la cual se privilegie sobre todo la ubicación de objetivos prioritarios, que los productos generados de inteligencia criminal no se agoten en la detención de una persona, sino que puedan integrarse a carpetas de investigación para que los jueces no tengan pretexto después para soltar a estos criminales. Y además se ataque las estructuras financieras, como lo está proponiendo Omar García Harfuch, y que él sea la cabeza de la estrategia nacional que incluye ahora la Guardia Nacional como una comandancia más de la Secretaría de la Defensa Nacional. Distinta al Ejército, pero una comandancia. Veo con optimismo estas medidas. Por lo visto no soy el único. La oposición ha dicho que va a apoyar estas medidas para que Omar García Harfuch tenga mejores facultades para atacar este problema. Y bueno, ojalá tenga éxito en esta encomienda. No será fácil lo que le toca. Imagínate, ciudades o estados como Querétaro, donde creíamos que la delincuencia no entraba de manera frontal, hoy sabemos, a raíz de este ataque al Bar Cantaritos, que son 5 los grupos criminales que disputan el estado: el Cártel Jalisco Nueva Generación contra las decisiones del Cártel Santa Rosa de Lima, y además hay células de 3 otros grupos criminales: las escisiones de los Beltrán Leiva, las escisiones del Cártel del Golfo y las escisiones del Cártel de Sinaloa, que en conjunto pelean el mercado del huachicol, que es, digamos, es el resultado de la metástasis criminal que surgió en Guanajuato y que se ha ido hacia Querétaro. Disputan también, evidentemente, el negocio de la extorsión. Querétaro es un estado que crece
a grandes pasos, y eso ha traído la mirada de extorsionadores, de empresas chicas, medianas y grandes, y por otro lado el mercado del cristal, esta droga, esta metanfetamina de cada vez mayor uso entre adultos y adolescentes, que también genera muchos ingresos a los grupos criminales. Ese es el reto, imagínate, solamente en Querétaro. Ahora, abriéndolo hacia el resto del país, pues sí que requeriremos una reforma importante para que se ataque este problema. Ok, Oscar, y ahora sí finalmente no me quiero ir sin preguntarte esta parte sobre justamente los gobiernos locales, o sea, los gobiernos municipales y estatales. ¿Crees que sería algún tipo de obstáculo, digamos, o que abonaría justamente a esta estrategia federal? Tú que lo has visto como más de cerca, ¿cómo ves este papel de los gobiernos locales? Mira, sin duda las policías municipales son al mismo tiempo las más vulnerables porque no están lo suficientemente fondeadas, pero al mismo tiempo deberían ser las primeras respondientes de una sociedad que desea sentirse segura. Es decir, estamos en una contradicción porque al mismo tiempo que reconocemos que son quienes primero llegan a una balacera, a auxiliar a una persona que está en peligro, a un herido, al mismo tiempo no los hemos fondeado lo suficiente y se han plantado más bien soluciones de corte nacional o federal. La propia Guardia Nacional es una respuesta nacional que me parece que si bien claro que tenemos que tener un cuerpo nacional, de repente nos olvidamos que esa receta única no puede aplicarse a los distintos tipos de México, que hay en el mismo México. Por supuesto que no es lo mismo la problemática de criminalidad que tiene Guanajuato, por ejemplo, donde los policías municipales son asesinados de manera frecuente, como en ningún otro lugar del país, a lo que tiene, por ejemplo, Chiapas, donde los policías municipales son más bien cooptados por el crimen organizado. O, por ejemplo, lugares en Coahuila, donde los policías municipales han logrado una pacificación parcial del Estado a través del control criminal que ellos mismos ejercen con la venta de drogas. Es decir, cada policía municipal tiene su propia problemática y me parece que no hemos ido a una reforma de fondo que nos devuelva esta idea de federalismo para que las policías municipales sean instrumentos útiles a los ciudadanos. Y habrá que ver si eso alguna vez se concreta. El propio Omar García Harfuch en algún momento habló de la posibilidad, en un caso de emergencia, de disolver por completo a todas las policías municipales para quedarnos únicamente con 32 policías estatales y una policía federal, que en este caso será la Guardia Nacional. Todavía hay mucho debate sobre si la policía municipal tiene manera de ser salvada, ¿no? Porque en ese momento, pues prácticamente están estertores, porque había un modelo que ha privilegiado formar policías nacionales y además dotar al ejército de tareas de seguridad pública. Eso, pues, evidentemente, le corta el oxígeno a las policías municipales. Yo creo que es un error. A mí me gustaría ver un país con policías municipales fortalecidas, que fueran los primeros respondientes, que además fueran policías con capacidad de investigación, que pudieran aportarle a los ministerios públicos evidencia para la resolución rápida de delitos. Pero no veo, lamentablemente, en este momento que esa sea una prioridad. Por ahora veo que la prioridad está en fortalecer una Guardia Nacional y una Secretaría de Seguridad Pública que funcione como una especie de Ministerio de Inteligencia Criminal, y a partir de ahí me imagino que se buscará los resultados prometidos. Pero lamentablemente sí veo que el tema de la policía municipal o no vamos a llegar a eso o llegaremos, en el mejor de los casos, hasta el próximo sexenio. Ok, Oscar, pues muchísimas gracias de verdad por compartirnos tu tiempo, este espacio. No sé si quieras agregar algo más. No, Carolina, bueno, nada más estar muy pendientes. Me parece que el caso de Querétaro es una alerta justamente sobre la falsa narrativa de esta ciudad de santuario, y al mismo tiempo estar muy atentos a lo que está pasando alrededor. Guanajuato se ha convertido en un grave problema. Hace 10, 12 años, tú te has de acordar, y lo mismo del auditorio, hablábamos de cómo guanajuatizar el país. Sí. Y hoy es lamentable que ese concepto que pretendía que México fuera próspero y que siguiera como crecimiento acelerado que tenía Guanajuato, hoy sea sinónimo de violencia, de feminicidio, de agresiones contra policías. Y creo que Guanajuato tiene que ser un experimento importante de la actual administración para frenar esta violencia, porque por lo visto está comenzando a desbordarse por otros estados del centro del país,
y tiene que ser una cosa urgente. Yo pondría el acento en 3 estados que requieren intervención urgente. Guanajuato, sin duda, por lo que implica en cuanto a metástasis de violencia. Sinaloa, como el ejemplo de que las disputas criminales no pueden cooptar a un estado, tiene que haber autoridad. Y por otro lado, Guerrero, donde hemos visto que la narcopolítica se ha anidado de manera gravísima y que además incluso ha llegado a manchar al ejército mexicano. Creo que en esos 3 estados es donde se va a jugar el próximo año el éxito o el fracaso del ensayo que es Omar García Harfuch. Ok, pues estaremos acá también muy al pendiente. Ojalá podamos platicar también después contigo, porque sin duda, pues de este tema salen muchísimos más y que nos gustaría, pues justamente también ahondar. Ojalá, pues tengamos esa oportunidad de volver a platicar. Muchísimas gracias, Oscar, de verdad, y No, hombre, seguiremos acá en contacto si nos lo permites. claro que sí, Carolina, a la orden, cuando gusten, ya saben que me encanta estar con ustedes. Te mando un abrazo. Igualmente, Oscar, bonito día, muchas gracias. Buen día, bye. Buen día. Bueno, pues así las cosas en este panorama nacional respecto a la seguridad con Óscar Valderas, un periodista pues enfocado justamente en seguridad pública y crimen organizado.